Marcela, hay unos temas en los que pues valdría la pena conocer la opinión de los congresistas, porque son temas delicados. Decía Humberto de la Calle, óigame, Colombia piensa guardar silencio con el tema de María Corina Machado. Es que eso tiene implicaciones con Estados Unidos. Se hizo un acuerdo. Colombia ha participado activamente en el restablecimiento democrático de Venezuela. Lo que acaba de contar Cristian, está ahorita proyectando unos negocios con Venezuela de la mano de Ecopetrol. Exacto. Que entran al congelador. Eso entra al congelador. Están las compañías más grandes ya de vuelta en Venezuela. Está el restablecimiento del orden democrático como condición. Les entregaron al señor Saab. Biden cumplió su palabra. Y de pronto no sabe qué, María Corina no va porque es que está empapelada y aquí hay separación de poderes. ¿Y Colombia no va a decir nada? O sea, Colombia no va a respaldar el proceso democrático en Venezuela como se había acordado con la comunidad internacional. O sea, vamos a hacer como exactamente estamos haciendo con Nicaragua, que nos importa 5 lo que haga el señor Ortega. 5 nos importa. Y en Venezuela, igual, que hagan lo que les dé la gana. Y el otro tema es que ayer el expresidente Pastrana habló del delito de opinión. Pero, Juan Pablo, hasta ahora, y lo hemos buscado, ante una denuncia tan grave por narcotráfico al presidente de la República, el único que dice es que quiere un debate en televisión, pero va a la fiscalía, lo invitan a conciliar y no lleva ninguna prueba. Sí, hasta el momento no se ha conocido ningún elemento más allá de sus afirmaciones y ante la fiscalía pues no se presentó nada. De ahí que el mismo presidente de la República le haya insistido. Entonces yo sigo con mi denuncia y la respuesta del expresidente Pastrana es el debate. De resto, nada. Por eso me parece, Marcela, que es importante ir al Congreso de la República, que allí pues es el gran centro democrático de discusión de Colombia, de las distintas voces que nos representan allí. ¿Sus invitados quiénes son, Marcela? Julio, arranquemos justamente con ese tema de Venezuela, porque han pasado ya 5 días desde que fue ratificada la inhabilidad a María Corina Machado y Colombia sigue guardando silencio y llama la atención pues que sea justamente este gobierno que ha dado la pelea contra las sanciones administrativas que afectan derechos políticos, el que no haya dicho ni una sola palabra, y por eso queremos escuchar opiniones y saludo en primer lugar al representante Alejandro Ocampo del Pacto Histórico. Representante, buenos días. Buenos días, Marcela, a ti, a Julio, a todo el equipo de la W. Un gusto estar con ustedes. Y también, a mí, la verdad, no me gustan. Sí, representante, permítame, y saludamos también al representante Juan Carlos Wills del Partido Conservador, quien está con nosotros para complementar esta discusión. Representante Wills, buenos días. Marcela, buenos días a todos en la mesa, Julio, a todos en la mesa y a la gente que nos escucha en la W. Con los cordiales saludos, igualmente a mi colega Alejandro Ocampo. Representante Ocampo, ahora sí entremos en materia porque hay varias preguntas que queremos hacerle. La primera es, ¿por qué esta vez el gobierno de Colombia no ha dicho nada y no está invocando el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos como ha hecho frente a asuntos de otros países? Lo ha hecho con Guatemala, lo ha hecho con Perú, con Argentina. ¿Será que aquí nuevamente hay doble rasero porque no hay afinidad ideológica con María Corina Machado? No, yo no creo. A nosotros no nos gusta que los tribunales administrativos o judiciales terminen negando las posibilidades políticas de las personas. Yo creo que en este caso debería, de hecho, el gobierno colombiano invitar a que a una corte internacional los observadores puedan revisar ese caso y puedan resolverlo de la mejor manera. La utilización del aparato judicial en contra de la oposición o para resolver la política de una mejor manera. Nosotros lo hemos sufrido aquí en Colombia. Aquí perdimos la alcaldía de Santa Marta por un fallo judicial para que otros ganaran y nos robaron Santa Marta. Aquí un tribunal inhabilitó a Tulio Gómez y ganó Ilian Francisca Toro Solita, si no hubiese perdido. Aquí inhabilitaron a Petro, entonces nosotros no somos partidarios de eso. Yo espero que en Venezuela hayan elecciones libres, el Pacto Histórico le gustan las elecciones libres. No es un problema solo de afinidad ideológica, es un tema de derechos políticos. Y nos parece terrible que en Latinoamérica se siga utilizando los tribunales de justicia
para poder ganar elecciones y apretar a los contradictores. Ojalá hayan observadores internacionales y puedan resolver y aclararle al mundo la inhabilidad o no de María Corina Machado, pero que no se vea pues que la democracia se sigue tapando, se sigue mancillando, manchando, utilizando la justicia. Representante Wills, la misma pregunta para usted. ¿Por qué cree que el gobierno no ha expresado su rechazo como lo han hecho otros países de la región y también del mundo? Incluso Estados Unidos ya aplicó sanciones a Venezuela por este tema frente a la inhabilidad de María Corina Machado. Hombre, pues primero es lamentable que el gobierno no se haya pronunciado. Yo creo que hoy, teniendo en Venezuela el peligro y el riesgo democrático, no es un pronunciamiento que tenga que ser ni a favor ni en contra de un candidato, sino del restablecimiento de la democracia. Yo he escuchado ahorita a Julio diciéndolo, realmente eso es lo que toca hacer. Mi colega Alejandro Campo estaba diciendo, lo que pasó aquí está pasando allá, y el gobierno no sale a decir absolutamente nada cuando es contra gente que es del lado del gobierno, pues ahí sí salen a pronunciarse. Yo creo que hoy es delicado y por supuesto preocupante para Colombia que ni siquiera el gobierno haya salido a pronunciarse en un tema donde la democracia viene todos los días, pues por supuesto decayendo, como es en Venezuela. Representante Ocampo, usted nos dice que está pues en desacuerdo con lo que está ocurriendo en Venezuela y que cree que el gobierno pues también tendría que rechazar esa inhabilidad que se le ha aplicado a María Corina Machado y que la termina sacando de la campaña por la presidencia de ese país. Pero usted, ¿por qué cree que el gobierno no ha dicho nada? Si esa es la posición suya como un integrante del pacto histórico, ¿por qué cree que el presidente no ha emitido ninguna opinión cuando lo que es común en él es que permanentemente esté pronunciándose sobre este y otros temas a través de su cuenta de X? Marcela, aquí va a ser algo que no me gusta mucho, pero voy a especular frente a la política. Yo creería que están tratando de buscar canales diplomáticos para que en vez de hacer un llamado público haya, digamos, un llamado entre países, entre los canales que han venido utilizando para tratar de restablecer la democracia en Venezuela o restablecer los mecanismos democráticos, o a que al menos todo el mundo pueda participar de las elecciones. Colombia ha sido un país en cabeza del presidente Petro, pues con el objetivo de que puedan haber elecciones libres. Yo creo que están buscando canales, mecanismos internos para hacerlo antes de hacer un pronunciamiento público. Yo creo que el gobierno colombiano está buscando hacer un pronunciamiento con la posibilidad de tener ya un acuerdo frente a este tema que esperamos todos los colombianos y latinoamericanos, que pueda terminar unas elecciones libres en Venezuela, para que todo el mundo, digamos, vuelva a creer en la democracia y haya tranquilidad en la región con un socio tan importante para nosotros como lo es Venezuela. Sí, representante Wills, me llama la atención la respuesta del representante Ocampo, porque él habla de pues la prudencia que está teniendo el gobierno nacional antes de emitir un pronunciamiento sobre la situación en Venezuela, pero es que esa misma prudencia no la ha guardado en asuntos de otros países en los cuales rápidamente ha salido a emitir pronunciamientos que nos han generado incluso crisis diplomáticas. Bueno, la naturaleza de este gobierno evidentemente no es la prudencia, así que no creo yo que sea la prudencia que estén utilizando para este caso. Lo que sí veo es que, pues, no están defendiendo la democracia en Venezuela, no están saliendo a buscar la protección de la democracia en Venezuela, el restablecimiento de la democracia, le están cercenando en Venezuela evidentemente para el mundo, están cercenando el derecho a la oposición de hacer un derecho un ejercicio democrático electoral, y yo creo que el gobierno sí está demorado, quedado, y por supuesto no creo que vaya a haber ninguna modificación frente a un pronunciamiento del gobierno nacional en el tema que estamos viviendo en Venezuela, y es muy preocupante. Representante Ocampo, pero volviendo a su opinión sobre la prudencia, Venezuela es uno de los países con los cuales tenemos que cuidar más la relación. Justamente por eso siempre estuvimos de acuerdo en que se reabriera la frontera. ¿No le parece que ahora la situación que estamos analizando merece un pronunciamiento independientemente de cualquier otra característica? Yo creo que el presidente y el gobierno colombiano están agotando todos los mecanismos, don Alberto. Yo creo que, digamos, por las mismas y por el mismo objetivo de cuidar las relaciones de nosotros con Venezuela, una cosa es cuando se es facilitador y otra cosa es cuando se es opinador del proceso. Colombia ha insistido en elecciones libres, el presidente Petro ha insistido en elecciones libres.
Y en este momento lo que uno hace cuando surge un conflicto de esos es primero tratar de convencer a las partes de un acuerdo, de una salida jurídica, política, viable y necesaria hoy para Latinoamérica, como es la posibilidad de que todos los candidatos puedan participar. Yo creo que primero se va a agotar ese escenario, y creo que lo que está tratando de hacer Colombia es llegar a la opinión pública con un comunicado de lograr un acuerdo. Es decir, logramos llegar a este acuerdo para que puedan participar todas las personas en las elecciones de Venezuela. Yo creo que eso es lo que se está haciendo, porque es lo que haría cualquier persona o cualquier entidad que trata de facilitar un conflicto más aún de esta magnitud y con interés para Colombia. Pero no sería prudente en las relaciones nuestras con Venezuela, antes de buscar una mediación, salir a tirarle piedras y hacerle un llamado. Todos estamos preocupados, el gobierno colombiano quiere que hayan elecciones libres, el gobierno colombiano quiere que participen todas las personas sin vetos, mucho más cuando nosotros hemos sufrido los vetos de la justicia. Si los sufrimos aquí en Colombia, pues nunca vamos a estar de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con que los organismos judiciales terminen cercenando la posibilidad de participar en política, que es un derecho de cada ciudadano en el mundo. Sí, lo que pasa es que no es solamente quererlo, sino también hay que decirlo en momentos como este, representante. Representante Wills, ¿qué papel cumple en todo esto el canciller Álvaro Leiva, quien, estando suspendido, sigue firmando documentos, sigue figurando y cumpliendo sus funciones y no ha acatado esa suspensión de la Procuraduría, pero cuando hay un tema internacional que afecta directamente a Colombia, no dice nada? Bueno, pues es que ese es el ejemplo más claro. Yo he visto muchas declaraciones del presidente Petro donde está diciendo que aquí, que en las instituciones judiciales lo que están es golpeando al gobierno nacional y pasando lo mismo como pasó en Bogotá Humana, y bueno, dando un montón de declaraciones diciendo y tratando de debilitar un poco la institucionalidad judicial. Y cuando pasa con el país vecino, pues por supuesto hay un silencio absoluto donde uno realmente le parece inexplicable, no hay justificación. Yo escucho a mi compañero Alejandro Campo que con coherencia dice, hombre, no podemos estar permitiendo que pasen estas situaciones, pero pues el gobierno nacional, que es el gobierno de su partido político, no sale a decir absolutamente nada. Yo creo que hay que decirlo no solamente cuando son los aliados y los colegas a nivel internacional, sino que cuando también están perjudicados los que hoy ejercen la oposición, como en algún momento este gobierno ejerció la oposición. Les voy a cambiar de tema porque también hemos puesto hoy en discusión lo que está pasando con la pelea que ya está en términos judiciales entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana. El expresidente Pastrana emitió unas valoraciones contra el presidente Gustavo Petro, habló de un supuesto favorecimiento al narcotráfico a través de la paz total, y esto pues produjo una denuncia del jefe de Estado. En respuesta, Pastrana dice que el gobierno busca judicializar a quienes opinen en su contra. Sugiere que se quiere establecer aquí el delito de opinión. ¿Qué piensa usted sobre esa declaración del expresidente Pastrana, representante Ocampo? Bueno, antes de eso quiero decir que el canciller Leiva aún no tiene la suspensión en firme, que aún tiene un mecanismo, apeló a ese mecanismo, y la procuradora Cabello deberá decir cuándo queda en firme la suspensión o si no queda en firme. Por eso aún puede firmar papeles o puede actuar como canciller. Lo segundo, frente al tema del expresidente Pastrana, creo que fue Belisario Betancur quien dijo que los mejores presidentes son los que menos se pronuncian. Y yo creo que lo de Pastrana es un tema ya grotesco, terrible, grosero contra el presidente Petro y con la institucionalidad de la presidencia en Colombia. Una cosa es la opinión, que ese es un tema libre en Colombia, y otra cosa es la injuria y la calumnia. Y lo que el expresidente Pastrana ha terminado es en injuria y calumnia contra el presidente Petro. Y me parece muy bien que el presidente Petro haya interpuesto una denuncia, lo haya llevado a un careo para que Pastrana responda por las afirmaciones que dice. Es que no es cualquier colombiano el que está acusando a un presidente, es un expresidente, y creo que el doctor Pastrana ha perdido en norte lo que es el señorío y lo que significa ser expresidente de Colombia, y creo que no puede seguir dándole esa bajeza a la política colombiana en las formas que se expresa. Es decir, si usted mira a los expresidentes, el único que se expresa de esas maneras bajas, ruines, con ese vocabulario, además acusando falsamente al presidente porque no ha podido demostrar, y lo que el expresidente Pastrana quiere es reencaucharse en la política. No es una persona seria que busca una prueba, es decir, ha pedido un debate. No, esto no es un debate, esto es con pruebas en la Fiscalía, en la Comisión de Acusación, en la Corte Suprema, que debe el expresidente Pastrana argumentar lo que ha dicho. No es un delito de opinión, es que le están denunciando por injuria y calumnia, y cuando uno hace una aseveración de este tamaño contra una persona y no tiene cómo sostenerla, lo que procede es retractarse. Así que yo creo que en vez de estar buscando el expresidente Pastrana debates en televisión con un señor que ya además
lo sabemos todos los colombianos, ya no tiene ninguna posibilidad en la política colombiana. Fue de los peores presidentes calificados que hemos tenido. Lo que procede es retractarse y no seguir haciéndole daño a la estatura. Él no es un expresidente colombiano y debe comportarse como tal. Creo que puede discernir con el presidente, ser contradictor, pero en otros términos. Sí, representante Wilson, ¿usted qué opina? Porque pues dice el expresidente Pastrana que aquí se quiere establecer el delito de opinión, pero lo cierto es que él no ha presentado ninguna prueba sobre sus afirmaciones que incluso implicarían delitos que están siendo endilgados al presidente de la República. Bueno, Marcela, yo aquí sin estar de ningún lado, porque realmente sí, me parece que hoy el país tiene muchos temas que debatir, que discutir para estar nosotros hoy viendo un show de un jefe de Estado con un expresidente de la República. Pero lo segundo es que cuando yo estaba de presidente de la comisión, a mí me presentaron por parte del gobierno un proyecto de humanización carcelaria donde una de las iniciativas era eliminar el delito de injuria y calumnia. Hoy, extrañamente, siento que el gobierno nacional y, por supuesto, el presidente Petro está viendo una gran herramienta en el delito de injuria y calumnia, pues porque de esa manera fue que denunció al expresidente Pastrana. Yo creo que hoy lo que toca es definitivamente, primero, no congestionar el aparato judicial. Cada vez que pasa algo y una opinión de algo, no podemos estar invocando el delito de injuria y calumnia, que además, pues realmente sí se ha visto como pues un saludo a la bandera, pero por supuesto que si hoy el país está viendo es un espectáculo que no debería estar viendo en un jefe de Estado y un ex jefe de Estado que le están mostrando al país un debate del cual hoy deberíamos estar nosotros metidos en temas que de verdad le interesan al país, por supuesto, como todo lo que se está hablando hoy de actualidad. Son los representantes Alejandro Campo del Pacto Histórico y Juan Carlos Wills del Partido Conservador, a quienes agradecemos por su tiempo y les deseamos un feliz día.